Aunque el chasis era similar al Pai experimental, la carrocería blindada era completamente nueva, con formas inusualmente curvas. Las planchas de blindaje que estaban remachadas en un marco de acero construido sobre el chasis tenían un espesor máximo de 5 milímetros. Este último era perfectamente simétrico, con el mismo doble accionamiento instalado en el Pai. Los dos conductores se sentaban centralmente en cada extremo, y contaban con persianas en rejillas frontales dobles y laterales con tapa. Se accedía al interior del vehículo por dos puertas laterales. Estaba armado con 4 ametralladoras Schwarzflossehanik BC 7 y 24 calibre 7,92 milímetros, con una provisión de 6.250 cartuchos e instaladas en afustes hemisféricos con una limitada de presión diagonal, elevación y transversal, estando manejadas por 2 artilleros y disponía de una pequeña escotilla en el techo para observación del comandante. Se fabricaron entre 8.300 y 8.800. Es un vehículo muy alemán, puesto que entre otras particularidades, las cadenas disponían de lubricación separada en cada eslabón. Podía transportar a 2 personas en la parte trasera o llevar 2 carretes de líneas de comunicaciones para desplegarlas por donde fuera necesario. Disponía también de gancho para tirar de piezas de artillería ligera o un pequeño remolque, con el que las posibilidades se multiplicaban al poder transportar en él unos 300 kilos largos de material. La dirección es un punto verdaderamente interesante, y es que a altas velocidades o en giros suaves, la rueda delantera tenía la fuerza suficiente para dirigir el vehículo, pero si se pretendía un giro más brusco o a poca velocidad, la dirección disponía de un sistema hidráulico que aplicaba un freno diferencial sobre la cadena de dentro. Como se hace en un carro de combate, el puesto del conductor está sobre la caja de cambios y disponía de una palanca de cambios de 3 velocidades y marcha atrás. Los tanques DD o de propulsión dúplex, apodados tanques del Pato Donald, fueron un tipo de tanque anfibio de natación desarrollado por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. La frase se utiliza principalmente para la variante duplex drive del tanque medio M4 Sherman, que fue utilizado por los aliados occidentales durante y después del desembarco de Normandía en junio de 1944. Los tanques DD funcionaban colocando una pantalla de flotación de lona alrededor del tanque, lo que le permitía flotar en el agua. Los tanques DD usarían hélices para avanzar a través del agua, luego bajarían las pantallas de flotación una vez que hubieran llegado a tierra y lucharían como un tanque normal. El uso principal de tanques DD se produjo el día D. También fueron utilizados en la Operación Dragón, la invasión aliada del sur de Francia el 15 de agosto de 1944, Operación Saqueo, el cruce británico del Rin el 23 de marzo de 1945 y en varias operaciones en el frente italiano en 1945. Bueno, el tanque ligero soviético T-60 era conocido como la tumba de 2 hombres, y eso nos dice algo. Si bien era bastante confiable mecánicamente, era vulnerable a cualquier enemigo armado con algo más poderoso que una ametralladora, y los alemanes generalmente tenían armas decentes. Se las arregló para resultar realmente útil solo al final del asedio de Leningrado, ya que era lo suficientemente ligero como para cruzar el río Neva helado y asegurar las cabezas de puente que se usaban para cruzar tanques más pesados. De lo contrario, el T-60 era una práctica de tiro para artilleros y petroleros alemanes. Hubo personas que lograron tripular un T-60 durante mucho tiempo, pero lo estaban usando como un vehículo de mensajería o en otra capacidad que no era realmente el calor de la batalla. Por ejemplo, la petrolera soviética Yekaterina Petliuk conducía un T-60 durante la batalla de Stalingrado y sobrevivió porque el tanque se utilizó como vehículo de transporte diagonal mensajería. Seguía siendo bastante peligroso, pero no tanto como montar un T-60 en una confrontación directa. Una modificación real del M4 Sherman, la idea era que este tanque se condujera intencionalmente sobre los campos minados primero, creando un camino despejado para que los siguientes tanques lo explotaran. La posición elevada mantendría al tanque relativamente a salvo de las minas que detonó, mientras que las grandes ruedas endurecidas dispararían, aplastarían o destruirían cualquier mina que atropellaran. El problema era que la posición elevada hacía que el tanque fuera mucho más fácil de golpear y las ruedas del rodillo detonante de la mina eran tan pesadas que el motor y la transmisión no podían soportar nada más que un terreno perfectamente plano. El Bob Semple, una tanqueta ligera diseñada para defender a Nueva Zelanda de una posible invasión japonesa. El país isleño semicolonia inglesa carecía de una industria militar sólida pero sí de una agrícola, así que se echó mano a lo que había. Se diseñó una tanqueta blindada capaz de repeler balas, consistente en un tractor recubierto con una coraza blindada. A ello se le agregaron 6 ametralladoras apuntando hacia todos los ángulos de modo que pudiera servir como una especie de búnker móvil sobre orugas, y no ser sorprendido por ninguna dirección ni por el aire.
Con una tripulación de 8 resultaba demasiado apretado. Y su peso total era de 20 toneladas, 4 veces más que la tanqueta alemana Panzeri. Aunque el Bob tenía 6 ametralladoras, apuntaban a lados diferentes. El Panzeri alemán, con solo 2 ametralladoras, 5 toneladas y apenas 2 tripulantes, estaba en una liga muy superior y casi gana la guerra. El coche blindado Daimler era básicamente una versión más grande del coche Scout y los primeros prototipos aparecieron a finales de 1939. Estos tenían problemas ya que el peso del vehículo sobrecargaba la transmisión. Estos se arreglaron, pero no fue hasta abril de 1941 que aparecieron los primeros vehículos de producción. Se utilizaron por primera vez en el norte de África durante 1941 y 1942, reemplazando a los vehículos Marmon-Errington. El MK la torreta que se usó en el tanque Tetrarch y algunos de ellos tenían descargadores de humo en los lados de la torreta. También utilizó frenos de disco hidráulicos Girling y el comandante disponía de otro volante y controles para conducir hacia atrás. Algunas armas estaban equipadas con un adaptador Little Jim que comprimiría el proyectil y permitiría una mayor penetración del blindaje. La versión MK y CS, Close Support, con un obús de 3 pulgadas, 76,2 milímetros, que podía disparar tanto como humo, también se produjo poco, pero no en grandes cantidades. El uso del Minerva en combate a principios de septiembre de 1914 convirtió a Bélgica en una de las primeras naciones en emplear automóviles blindados en la Primera Guerra Mundial. Los periódicos estadounidenses informaron del uso de vehículos blindados en septiembre de 1914. El ejército belga usó los autos como unidades de caballería motorizadas con pelotones de 3 vehículos. Las unidades de automóviles blindados se utilizaron principalmente para reconocimiento, fuego de apoyo a la infantería y misiones detrás de las líneas enemigas. Como se indica, la tripulación estaba parcialmente expuesta a disparos con la parte superior abierta. Esto resultaría fatal para el teniente Encart cuando el 6 de septiembre de 1914 murió por disparos después de que el automóvil blindado en el que se encontraba fuera atrapado en una emboscada alemana. La robustez del automóvil blindado Minerva permitió que algunos de ellos permanecieran en servicio con unidades de la Gendarmería hasta 1935. Incluso vieron uso en la Guerra Civil Española. El A7V estaba armado con 6 ametralladoras MG-08 diagonal 15 Maschinengewehr 08 de 7,92 mm y un cañón de 57 mm en el frente. La variante hembra tenía 2 ametralladoras más en lugar del cañón. No se sabe si se empezaron a producir así o cuándo se transformaron. Algunas fuentes dicen que solo el chasis 501 tuvo variante hembra. El tanque tenía placas de acero de 20 mm en los lados y 30 mm en el frente. Sin embargo, el acero no era tan resistente como las placas blindadas, lo cual redujo su efectividad. Era suficiente para detener balas de fusil y ametralladora, pero no los grandes calibres. Proporcionaba protección comparable a los blindajes más delgados de otros tanques del periodo que usaban acero más duro. Estaba propulsado por 2 motores lineales de gasolina Daimler de 4 cilindros y 100 caballos, 74 kilovatios, cada uno. La máxima velocidad era de 15 km por hora en caminos y 5 km por hora en todo terreno. El vehículo, conocido como Austin Primera Serie, se basó en el chasis del sedán Austin Colonial 30 HP con tracción trasera. Para las operaciones en el campo de batalla, los neumáticos de las ruedas de radios de madera podrían cambiarse por llantas de goma maciza. Estaba armado con 2 ametralladoras Maxim M1910 montadas en torretas separadas colocadas a ambos lados del casco detrás de la cabina del conductor. Cada torreta podría cubrir todo el hemisferio lateral del vehículo en su lado respectivo. Con fuego superpuesto en la parte delantera y trasera, el vehículo estaba protegido por planchas de blindaje de 3,5 a 4 milímetros de espesor empernadas a un bastidor. La tripulación de 4 personas, comandante, conductor y 2 artilleros, podía entrar o salir del vehículo por una puerta en el lado izquierdo de la cabina o por una gran puerta trasera de 2 hojas. Este modelo fue aceptado en servicio como Austin Armored Car y el gobierno ruso ordenó 48 vehículos a un precio de unos 150 libras cada uno. Se realizaron una serie de cambios en el chasis del Sporting 40, incluido su refuerzo para acomodar el peso adicional del blindaje. La suspensión fue reforzada, se instalaron ruedas de radios Rutge Bitworth con bujes de liberación rápida, que eran dobles en la parte trasera para mejorar la conducción. El motor monobloque de 6 cilindros de Lanchester entregaba una potencia útil de 60 HP, 45 kilovatios, y tenía muchas características novedosas para la época, incluyendo doble encendido y lubricación a presión completa. La transmisión se realizaba a través de una caja de cambios epicíclica preselectiva muy avanzada.
La torreta y la parte trasera estaban construidas de planchas laminadas. La torreta tenía dos pequeñas escotillas traseras y superiores de 2 piezas, y en el extremo opuesto estaba montada una ametralladora Vickers calibre 7,7 mm, 303, refrigerada por agua. El Austro-Daimler Panzerautomobil presentaba un cuerpo blindado completamente cerrado, de acero al níquel de 3 mm de espesor con bordes redondeados. Con un motor tipo Otto de 4,4 litros de 4 tiempos y 4 cilindros, refrigerado por agua, con una potencia de 30 caballos, otras fuentes mencionan 32 o 35 HP, y una velocidad máxima de 24 km por hora. Estaba montado en la parte delantera protegido por una carcasa blindada con rejillas en la parte delantera en los lados y la parte superior. El combustible se bombeó al motor con presión negativa y los tanques de combustible tenían la capacidad suficiente para conducir durante 10 horas en carretera. La potencia entregada por el motor se transmitió a través de un eje de transmisión con diferenciales bloqueables a las ruedas, a diferencia de las ruedas traseras accionadas por cadena. El vehículo presentaba un embrague cónico de 4 velocidades, cubierto de cuero.